Muy buenos días tengan cada uno de ustedes, queridos hermanos, amigos y familiares. Un gusto saludarles nuevamente. Me da siempre gusto cuando, aunque sea por este medio, tenemos comunicación. Hoy quiero traerles, hermanos, no es un tema, es una refutación, hermanos, que voy a hacer a esta doctrina de hombres que han introducido algunos predicadores en las iglesias de Cristo. Existe un problema, hermanos, existe un problema en las iglesias de Cristo, ya que hay predicadores que ya no se están basando, hermanos, ya no se basan en lo que las escrituras dicen, sino en lo que la mayoría dice y piensa. Esta es una doctrina de hombres. He refutado a otros predicadores, hermanos, predicadores que también enseñan doctrina de hombres, como son Rudy Arguera, Juan José Amador, como son varios predicadores, hermanos, que han enseñado esta mala doctrina, que la han introducido, hermanos, en las iglesias de Cristo. Y estos predicadores están acostumbrados a que no se les diga nada, que lo que ellos predican, eso es. Si tú vas en contra de sus enseñanzas de hombres, te señalan como un apóstata, te señalan como bautista, te ponen adjetivos indefinidos. Así que es bueno, como dice la escritura, señalar a estos malos predicadores que con el hecho de tener una Biblia en sus manos y hablar de temas que han hablado la mayoría sin estudiarlos, sin escudriñar las escrituras, sin meditarlos, sin pedir la ayuda del Espíritu Santo para que les ayude, han introducido estos predicadores esa doctrina de hombres, la cual están enseñando en la misma iglesia de Cristo. Hoy quiero hacer una refutación a este hermano llamado Encarnación Rodríguez, que está enseñando una doctrina mal aplicada, saca textos fuera de contextos y ahorita se los voy a mostrar. El hermano insiste y enseña que el perdón de pecados los hombres lo reciben cuando son sumergidos en agua. Esa es una doctrina de hombres, es una tradición de hombres mala, porque hay tradiciones buenas, pero esta es una mala tradición de hombres, la que están enseñando, y no es el único, es la mayoría. Hacen su grupito donde ellos analizan ellos mismos a los demás que van en contra de ellos, en mi caso, ¿sí? A los demás que van en contra de ellos y si no van de acuerdo a sus tradiciones de hombres, como les digo antes, te señalan, te ponen adjetivos. Tú eres bautista, tú eres esto. Uno de esos es Rudy Arguera. Ese predicador es de estos que les llaman que avientan la piedra, que tiran la piedra y esconden la mano. Ese predicador se cree muy famoso. Cuando tú le refutas algo, él se ríe. Ese es un predicador que, si lo ven ustedes, pongan atención a lo que él predica, porque sus predicaciones, al igual que el hermano Encarnación Rodríguez, ahorita lo que le voy a mostrar, al igual que Juan José Amador, al igual que David Capp, que hay varios predicadores que ahorita no los tengo en la mente, pero estos es un grupo que se junta, ese concilio, como hacían antes en los tiempos de nuestro Señor y Salvador Jesús, se juntan y analizan. ¿Sabes qué? Este va en contra de nosotros, este nos está molestando, ¿sí? Inclusive hay hermanos que quieren juntarse para supuestamente refutarme. Les he hecho una invitación, pero claro, pues no tienen el valor para decirlo así de frente y tener un diálogo por este medio, y ustedes mismos vean que según las escrituras, lo que ellos enseñan y lo que yo estoy enseñando. Bueno, antes de pasar a esta refutación, quiero hacer una oración
para que todo se haga conforme a la palabra de Dios. Oremos. Bendito y amoroso Dios que estás en el cielo y en todo lugar. Gracias, bendito Padre, te doy por este hermoso día. Gracias por el privilegio que me das de predicar tu palabra. Padre, que sea para honra tuya, para edificación. Tú sabes, Padre, los problemas que están sucediendo en tu iglesia, Padre, pero tenemos que solucionarlos porque hay predicadores, Padre, que tú sabes que lo que ellos predican, ellos mismos dicen, así es. Bueno, Padre, hoy pues te ruego, Señor, que seas tú el que hable a través de tu palabra, que seas tú, Padre, el que por este medio, Padre, nos ilumine, Padre, nos ayude para estar siempre en la verdad. Bendice a todos los predicadores, Padre, que predican la sana doctrina por todo el mundo. Y ayúdanos, Padre, danos el valor para señalar a estos malos predicadores que han metido su doctrina de hombres en tu iglesia, Padre. Por favor, ayúdanos y que se haga tu voluntad siempre y no la nuestra. Es en Cristo Jesús, Padre, que te pido esto y te doy gracias. Amén. Bien, hermanos, quiero decirles, queridos hermanos, que voy a presentarles las pruebas de este hermano y su falsa doctrina, la doctrina de hombres que enseña. Vamos a escuchar, hermanos, para poder analizar y ver qué es lo que la palabra de Dios dice y qué es lo que enseña el hermano Encarnación Rodríguez. Vamos a ver. ¿Está bien? Ok, pues buenos días una vez más, ¿verdad? Y las hermanas que vinieron un poquito después, hermana, buenos días. Pues gloria a Dios que ya estamos una vez más aquí para entrar en el mensaje de esta mañana, ¿verdad? El mensaje de esta mañana se titula, dice, Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Verdad? Y es lo que Nicodemo dijo, ¿verdad? ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? Vamos a abrir la Biblia entonces. Primeramente vamos a empezar aquí en Romanos capítulo 10. Quiero que noten algo, hermanos, que noten cómo enseñan estos predicadores. Vieron que el hermano de un versículo de la Biblia, no dijo capítulo y versículo, solamente dijo que hablaba de Nicodemo. Siempre, hermanos, cualquier predicador que estudia, siempre hace su estudio, hermanos, y busca el capítulo y el versículo. Y basado en ese capítulo y versículo, habla uno. Da el texto, se va al contexto, se va al trasfondo de la historia que se está viendo para entenderla. Pero este hermano de ahí, la pregunta que hace Nicodemo, me parece que está hablando el hermano de Juan capítulo 3, versículos 5 en adelante, donde habla de Nicodemo. Pero de Nicodemo se va hasta Romanos, es decir, de Juan 3, 5 se va hasta Romanos. Vamos a ver si la exegesis que hace este hermano, si la hermenéutica es conforme a la palabra de Dios o es conforme a lo que él entiende. Vamos a ver. Romanos capítulo 10, ¿verdad? Entonces, para nacer de nuevo, pues está hablando del bautismo, ¿verdad? Pero es necesario primeramente oír el evangelio, creer. ¿Qué sigue? Arrepentirse, confesar su fe en Cristo y luego ser bautizado, ¿verdad? Mientras que una persona no es bautizada, no puede ser salva. Ese es el punto, ¿verdad? De que esto que está diciendo este hermano, de que la persona tiene que ser bautizada para ser salva, hay que analizarlo muy bien, hermanos. Es decir, ya no es el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesús el que salva, no, es el agua. Si usted no se sumerge en agua, usted no es salva. Pongan atención a la doctrina de hombres que está enseñando este hermano. Pongan atención, mucha atención, porque esta es una refutación. En esto consiste una refutación, en aclarar esta mala enseñanza que está dando este hermano.
Atención, sigamos escuchando. De que, bueno, algunos grupos religiosos están enseñando que la gente es salva sin ser bautizado. Ese es el punto que yo quiero aclarar este día. Y para esto vamos a leer aquí, empezar en Romanos capítulo 10. Y vamos a leer primeramente el 14, ¿verdad? Romanos 10, 14. Dice aquí, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel del cual no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo creerán en Cristo si no han oído de Él? ¿Cómo creerán si no han oído? Entonces es importante, y el primer paso es oír. Para poder creer, primeramente hay que oír. Porque ¿cómo podrán creer en aquel de quien no han oído? Entonces el primer paso es oír. Y dice el 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír. O sea, el medio de creer es primeramente oír. Bien, hermanos, hasta aquí el hermano Encarnación tiene toda la razón, porque está hablando conforme a las Escrituras. Él dice que primero, citó Romanos 10:14, que dice, ¿cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? Tiene la razón el hermano, está usando las Escrituras. Ahora, este versículo, hermanos, se entiende, si la salvación es posible para todos, Dios debe mandar a predicadores para que los hombres puedan oír, para que crean e invoquen. Atención, invoquen, hermanos. El hermano cita también Romanos 10:17, donde así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo, por la palabra de Dios. Dice la Escritura, muy cierto, el hermano tiene razón. El hermano tiene razón en decir que primero tiene que haber predicadores, hermanos, predicadores que vayan y prediquen la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que las personas escuchen. El principal punto de lo que predicamos, los predicadores de la Iglesia de Cristo, es el Evangelio. La gente tiene que creer en el Evangelio para que pueda ser salva. Pero el hermano añade más. Añade que para ser salva hay que ser bautizados. Ahorita vamos a ver esto. Y quiero que pongan atención, porque este hermano, él mismo se contradice. Quiero que pongan atención cómo cuando uno no se prepara, no sabe de lo que está hablando, no sabe lo que está diciendo, ¿sí? Y se enreda. Ahorita vamos a ver. Bueno, hasta aquí el hermano está bien. Ahora, sigamos escuchando para que empecemos a ver cómo el hermano empieza a introducir la doctrina de hombres. Es el primer paso. Porque una persona que no oye no será salvo. Una persona que no oye el Evangelio no será salvo. Pero una persona que oye será salvo. ¿Escucharon lo que está diciendo? Una persona que oye el Evangelio será salvo. Él está hablando en tiempo futuro, aunque la escritura, y ahorita lo voy a mostrar, habla de tiempo presente. Él está diciendo será, ¿sí? Será. Ahorita voy a mostrar cómo se va a contradecir, ¿sí? Él está diciendo, el que escuche el Evangelio será salvo. Atención, sigamos escuchando. La persona que oye será salvo. Ya que es importante y es necesario oír primeramente para poder creer, ¿verdad? Ok, entonces, primeramente es oír. Lo segundo es creer, porque ya oyó.
Lo segundo es creer, ¿verdad? Creer en el mensaje, creer en la obra de Dios, creer lo que Cristo hizo, creer. Vamos a leer entonces aquí mismo, pero empezando en el 9, del 9 al 11, y dice aquí, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ok, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿quién lo va a hacer? Pues aquella persona que ya oyó, aquella persona que ya creyó. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No dice allí que ya es salvo. Hasta ahí, hermanos, fíjense. ¿Cómo tiene que hacer una pausa? ¿Cómo tiene que separar la palabra de Dios, hermanos? ¿Cómo tiene que separar la palabra de Dios? Ahí tiene que hacer una separación para introducir su doctrina de hombres. Ahora, ¿por qué no lee el versículo que sigue? Donde el versículo 9 está hablando, muy cierto, está diciendo, será salvo. Pero el versículo que sigue, el versículo 10, ya no habla en tiempo futuro, sino en tiempo presente. Pero aquí el hermano hace una pausa, no le conviene seguir leyendo porque no va a poder introducir su doctrina de hombres. Pongan atención, que yo voy a aclarar todo esto. El hermano está diciendo, será salvo. Voy a leer el versículo que sigue, el versículo 10 de este capítulo y versículo que está leyendo, de Romanos 10, 9. Dice el versículo 10, atención, y el versículo 11. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para qué, dice aquí. Aquí ya no está hablando de será salvo, no, aquí está hablando de tiempo presente. Y con la boca se confiesa para qué, para salvación, dice la escritura. Ojo a esto. Esta es la manera de cómo estos maestros, estos predicadores, han destruido la sana doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesús. ¿Cómo? Miren lo que hacen. Miren cómo se tuvo que detener para poder introducir su doctrina de hombres. Aquí está el versículo que lo refuta. Él dice, en un futuro, es decir, él está esperando el bautismo en agua para que sea salvo. No, aquí está diciendo la escritura claramente, hermanos, por favor, tomen su Biblia y vean, porque dicen que lo que yo predico, hermano, no es de la Biblia. Esta Biblia que estoy leyendo, no sé ellos cómo le llamen o de dónde lo sacan. En Romanos 10:10 dice claramente, queridos hermanos, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Se contradice el hermano, él mismo se está contradiciendo. Él dice que debe de confesar su fe en Cristo. ¿Para qué? Para ser salvo. Por lo consiguiente, para perdón de sus pecados también. Aquí el hermano entiende que ¿qué es lo que perdona los pecados? Él lo entiende porque lo está declarando, su espíritu que mora en él lo está declarando, pero la carne es débil. Después empieza a introducir su doctrina de hombres. Vamos a seguir escuchando, hermanos, porque voy a aclarar esto, estoy refutando a este hermano que es predicador de la iglesia aquí, no recuerdo, hermanos, pero está aquí en California también. Estamos a unas horas, pero este hermano predica según lo que él entiende y no estudia, no escudriña las escrituras, no hace un exegesis, no explica la hermenéutica del texto y contexto que él está usando. Como les dije al principio, de un capítulo y versículo se brincó hasta el otro. No dio la explicación de uno, sino que se brinca al otro. Bien, sigamos escuchando, hermanos, lo que este hermano enseña. Dice que serás salvo.
Está hablando en una forma futura. Está hablando del futuro. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Vas a ser salvo, podrás ser salvo, llegarás a ser salvo, serás, dice aquí, serás salvo. No dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ya eres salvo. No dice eso. Aunque muchos grupos, la gran mayoría, los grupos religiosos que hay, enseñan que ya con que creyó, ya es salvo. Y dicen que no es necesario el bautismo. Bien, hermanos, aquí quiero aclarar quiero refutar lo que este hermano está enseñando. Dice, algunos grupos religiosos, hermano Encarnación Rodríguez, ponga atención a lo que los predicadores de la Iglesia de Cristo están predicando. Hay que empezar por la casa. Para que esta casa sea como debe de ser, como Dios la vino a establecer, tiene que haber una limpieza de estos predicadores que han metido su doctrina de hombres. Estoy hablando, hermanos, un poco fuerte porque no, como les digo, si este hermano fuera un neófito, es decir, un recién convertido, hablaría de otra forma, pero es un predicador. A los predicadores no se le puede hablar con cariño, hermanos. Este es un predicador, una persona que enseña las escrituras y que está enseñando una doctrina de hombre que va en contra del evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesús. Escuchen lo que él dijo. Dice, la persona dice que con creer ya es salva. Vamos a ver, hermanos, este hermano, empiezo a dudar yo de él, porque este hermano no hizo una confesión que hacemos todos los cristianos. Y en esa confesión que hacemos los cristianos, hermanos, en esta confesión que hacemos los cristianos, confesamos algo muy importante. Y miren lo que dice la Escritura cuando uno confiesa a Cristo, cuando hace esa confesión de fe, miren lo que dice la Escritura. Voy a leer ahora Romanos capítulo 10, versículo 8 al 13. Atención a lo que dice aquí. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón, atención, ¿dónde debe de creer uno? En el corazón. Más adelante este hermano pone de ejemplo Santiago 2:19, donde dice que los demonios también creen, pero los demonios no creen en su corazón. Y no creen porque ellos no obedecen la palabra de Dios. Así que ese texto está fuera de contexto, pero el hermano lo usa. Ahora, sigo leyendo. El versículo 9, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Sí? El versículo 10, que no quiere leer el hermano. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa. Es decir, uno está confesando que es salvo. Se confiesa para salvación, dice. Aquí está diciendo el versículo. Ahora, versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que cree en él no será avergonzado. Porque dice, sigue la explicación. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invoquen. Atención a lo que está diciendo aquí. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Otra vez, ¿sí? Aquí es donde viene la confusión de estos predicadores. Otra vez está diciendo que será salvo. Ahorita voy a mostrar, hermanos, cómo esta palabra será salvo se convierte, es decir, en tiempo futuro se convierte en presente. Sigamos escuchando, hermanos. Quiero que escuchen lo que enseña este hermano. Entonces es cuando el pastor ahí, el que predica, los añade en un libro que tiene. Ahí ponen su nombre. Tú ya perteneces a la iglesia, tú eres salvo porque ya creíste, porque ya oíste, porque ya creíste. El bautismo no lo necesitas porque dice aquí que ya eres salvo. Los cristianos, hermanos, los cristianos no enseñamos eso que está diciendo el hermano.
Pongan atención, que el bautismo no lo necesitas. Nosotros los cristianos somos bautizados en agua. Somos bautizados en agua, mis queridos hermanos. Pero hay que ver, hermanos, hay que analizar para qué es ese bautismo en agua. Este hermano enseña que es para salvación, ¿sí? No podrá probar con las escrituras que así lo es. Ahora, usan un versículo donde dice, el que creyera, ese versículo de Hechos 2:38, hermanos, tienen que explicarlo muy bien, ¿sí? Porque muchos lo entienden diferente, hermanos, y caen en la doctrina de hombres. Ahora, los cristianos, como les digo, no enseñamos esto, que el bautismo en agua no es necesario. Es una gran mentira que estos predicadores para atacar a uno, para difamarlo, usan, hermanos. Sigamos escuchando. Y porque dice, será salvo. Y entonces dicen que el bautismo no lo... Han oído eso, ¿verdad? Sí. También que los que ya son bautizados también ya son salvos. Pero también pueden perder la salvación. También enseña eso. Bueno. ¿Verdad? Pero es otra clase, hermano. Sí. No, pero está bien, está perfecto. No, pero que ya creyó. Bueno, y que por eso es salvo. Nomás con que crea. Pero dice Santiago que los demonios también creen y tiemblan. Entonces, si con creer fueran salvos, entonces los demonios también serían salvos. Nomás con que creyeran. Este hermano no sabe distinguir entre un cristiano y un demonio. El cristiano ha creído en su corazón. El demonio no cree en su corazón. El demonio cree que Dios existe, pero no lo obedece. Los cristianos creemos que existe un solo Dios, el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesús, y confesamos. Ahorita quiero hablar de esto precisamente, de esta confesión que hicimos cuando antes de ser sumergidos en agua y qué sucedió en esa confesión. Voy a mostrar con las escrituras, hermanos, ¿sí? Voy a mostrar cómo la mayoría de los predicadores de la Iglesia de Cristo ya no están enseñando la sana doctrina, hermanos. Están enseñando doctrinas de hombres, que consiste en, ¿qué dice la mayoría? Esto es lo que dice la mayoría, esto es, hay que predicarles a la mayoría para agradarlos. Está escrito en las escrituras, hermanos, que muchos se amontonarían para escuchar lo que a ellos les gusta, ¿sí? Si vas en contra de ellos, se te echan todos encima, pero hay que predicar la sana doctrina, hermanos. Se necesitan predicadores valientes que prediquen la sana doctrina, porque la iglesia de Cristo está contaminada con predicadores que están predicando doctrina de hombres. Sigamos escuchando, hermanos, esta doctrina de hombres. Bueno, hay que creer, hay que arrepentirse y hay que bautizarse. Aunque los demonios ni se arrepienten ni se bautizan porque Cristo no murió por ellos. Ellos ya fueron condenados, fueron condenados, no pueden arrepentirse. Bien, quiero explicar lo siguiente porque este hermano no lo hizo. Quiero explicar lo que estos predicadores pasan por alto, la confesión de fe. Veamos. Esta palabra confesar, hermanos, del hebreo yadak, a menudo tiene la excepción de aclamar, celebrar. En el griego lo podemos ver como homología, que significa reconocimiento de la verdad. Esto es lo que reconocemos nosotros, la verdad. Ejemplo, segunda a los Corintios capítulo 9 versículo 13. Por la prueba dada por esta ministración, glorificarán a Dios por vuestra obediencia a vuestra... Fíjense lo que está diciendo aquí, hermanos, lo que este hermano no explica, y la mayoría, no solo él, la mayoría de predicadores de la Iglesia de Cristo no explican esto, hermanos. ¿Por qué? Porque pasaría como la religión católica, hermanos. Irían en contra de lo que va la mayoría. Y ahí tendrían un problema, ¿sí? Ahora, pongan atención, hermanos, y quiero que vean, que escudriñen, hermanos, que escuchen con mucha atención lo que la Escritura dice. Fíjense lo que la Escritura dice. Segunda a los Corintios 9:13. Por la prueba dada por esta administración, glorificarán a Dios
a Dios por vuestra obediencia, a vuestra confesión. Fíjense lo que estamos confesando, hermanos. Vuestra confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. ¿Qué es lo que confesamos, hermanos? Que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús murió por nosotros y es Jesús el que perdona los pecados y el que salva. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, segunda de Timoteo, hermanos, segunda de Timoteo 6:12 dice lo siguiente: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Los cristianos, antes de ser sumergidos en agua, hacemos una confesión delante de muchos testigos. ¿Sí? Hicimos esta confesión. Esta es la confesión que a estos predicadores se les pasa. No pueden explicarla. ¿Sí? No pueden explicarla porque no podrían meter su doctrina de hombres si la predicaran tal y cual es. Dice Hebreos, hermanos, Hebreos capítulo 3 versículo 1: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. En relación con el verbo, aquí lo que estamos viendo, homologeo, palabra griega que significa asentir, literalmente habla de la misma cosa, de homos, mismo, lego, hablar. De aquí, asentir, estar de acuerdo, declamar, admitir. El hermano dice que el creyente es salvo cuando es bautizado en agua. Pregunta aquí, para este hermano y para todos aquellos que enseñan lo que este hermano enseña, porque no es el único. ¿Qué confesaron ustedes cuando antes de ser bautizados? ¿Qué fue lo que confesaron? ¿Por qué no explican eso? Yo confesé y con las escrituras. ¿Sí? Con las escrituras. Ahora, hermanos, otra pregunta que cabe aquí es si el agua, si el bautismo en agua perdona los pecados como este hermano enseña y la mayoría enseñan. Hermanos, los cristianos aún pecamos. Nadie puede negar eso, que los cristianos pecamos. Cada vez que nosotros pecamos, ¿sí?, tenemos que ir y bautizarnos de nuevo, porque el bautismo es el que perdona los pecados y no nuestro Señor Jesucristo. Bien, sigamos escuchando esto porque voy a ir presentando segmentos de esta predicación del hermano donde él enseña esta doctrina de hombres. No pueden cambiar, ya los demonios ya están perdidos de por vida. Habló de eso también. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Verdad? Y lo mismo es hoy día. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, quiere decir, podrá ser salvo. Ok, y luego dice... Este hermanos, no saben qué confesó y qué significa la confesión de fe. No lo sabe. No lo sabe, hermano, porque no puede explicar, no lo explica. ¿Sí? Sigamos escuchándolo. Pero como dije, está hablando en forma futura. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo será salvo? Bueno, en el bautismo. ¿Ya escucharon? ¿Ya escucharon cuándo la persona es salva? En el bautismo. ¿Sí? Aquí es donde hay que escudriñar las escrituras, hermanos, porque esto es bien importante. Es el principio, hermanos. Es el principio de la vida eterna. Es el principio de la salvación. Todo esto, hermanos, es bien importante porque es el principio del cristiano. ¿Qué es lo que confesaste tú cuando fuiste bautizado, hermano? ¿Cuándo tú fuiste salvo? ¿Cuándo obtuviste el Espíritu Santo? Miren, quiero que pongan mucha atención, hermanos, a lo que la Escritura, la sana doctrina dice acerca de esto, hermanos. De esto que estos hombres no enseñan, que estos predicadores no enseñan. ¿Por qué? Porque han metido esa doctrina de hombres, hermanos. Han metido esa mala doctrina. La iglesia de Cristo está contaminada, hermanos, por predicadores
que ya no se basan a lo que dicen las escrituras, sino a lo que dice la mayoría y a lo que ellos entienden. Y estos predicadores están acostumbrados a que digan cuando ellos predican, amén, hermano, sí, así es, sin saber qué cosa está diciendo. Si él no sabe qué está diciendo, mucho menos los que están escuchando, hermanos, van a saber lo que este hermano está diciendo. Ahora, sigamos escuchando, hermanos, porque quiero explicar esto con las escrituras y voy a mostrarle, hermanos, cómo la salvación la obtenemos cuando confesamos. Voy a mostrarle, hermanos, esto que estos hermanos no aceptan, porque esto no está en su libro, en su doctrina, no está eso. Solo está en la sana doctrina esto. Bien. Porque no se puede bautizar una persona antes de oír el evangelio. Y una persona no puede ser salva antes de creer. Y una persona no puede ser salva antes de confesar su fe en Cristo o antes de invocar el nombre. Por fin, ¿no puede ser salva antes de invocar el nombre? Bueno, el hermano va a decir cuándo es salva, Vamos a escucharnos, tiene en suspenso el hermano. Nos va a explicar cuándo es salva la persona. Una persona no puede ser salva antes de eso. Y una persona no puede ser salva antes de ser bautizado. Antes de ser bautizado, una persona no puede ser salva. Bien, aquí escucharon que una persona no puede ser salva antes de ser bautizada, antes de ser sumergida en agua. Vamos a ver qué dicen las escrituras. Ya habló el hermano, ya dio su doctrina de hombres, ahora vamos a ver la sana doctrina y qué dice la sana doctrina acerca de esta confesión para salvación. Bien, primero, no basta con recibir la palabra y guardarla en el interior. Hay que confesar para salvación. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, dice, serás salvo. Bien, el hermano leyó Romanos 10, 9 y 10 y no explicó muy bien, ¿sí?, qué confesamos y qué sucede en esa confesión. Romanos 10, 9 y 10. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó, le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Dice el versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Esto, hermanos, basada en la obra sacrificial de nuestro Señor Jesucristo, basado en ese sacrificio que nuestro Señor y Salvador Jesús hizo, hermanos, dice este hermano, enseña este hermano y otros predicadores que han, hermanos, contaminado la sana doctrina, que el agua es la que perdona los pecados. Por eso les decía yo, los cristianos aún pecamos porque estamos en la carne. Cada vez que yo peque, tengo que, hermano, me puede bautizar porque yo pequé y pues el agua es la que quita los pecados. El bautismo, bueno, porque hay otra cosa que quiero aclararles aquí. Ellos dicen, mis hermanos, que ellos no están diciendo que el agua es la que salva o el agua es la que quita los pecados, no. Fíjense nada más cómo ellos mismos se contradicen. No, yo no enseño que el agua, no, yo no estoy enseñando. Entonces, ¿dónde son sumergidos ustedes? Porque ustedes le llaman al bautismo, que el bautismo en agua es el que perdona los pecados. ¿En qué son bautizados ustedes? Esa es la otra pregunta. ¿En qué son bautizados? Ahora, fíjense, hermanos, dice la escritura, este hermano y otros predicadores enseñan, ¿sí?, que la que perdona los pecados, que tú quedas limpio de pecados cuando eres sumergido en agua. Miren lo que dice la escritura. Mire cómo la escritura, la misma escritura refuta esta doctrina de hombres. Efesios 1:7. En él tenemos redención mediante su sangre. Atención aquí a lo que está diciendo la escritura. El perdón de nuestros pecados. ¿Qué es lo que está? Aquí no está diciendo que el agua, que cuando eres bautizado obtienes el perdón de los pecados, ¿sí? Aquí está diciendo, en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces, estos hermanos, este hermano que tiene esa doctrina de hombres enseña que el bautismo en agua es la que perdona los pecados. La sana doctrina dice que tenemos redención mediante su sangre, que la sangre
¿sí? De nuestro Señor y Salvador Jesús, la que perdona nuestros pecados. Sigamos escuchando, hermanos. La persona es salva en el bautismo, porque ya oyó, porque ya creyó, porque ya confesó su fe en Cristo, porque se arrepintió, porque tuvo un arrepentimiento. El principio del Evangelio es arrepentíos. Como ya expliqué lo que es el arrepentimiento, el deseo de cambiar. Sentir el deseo de cambiar. Entonces la persona pues confiesa su fe en Cristo y luego lo bautizamos. Confiesa su fe en Cristo. ¿Y qué sucede en esa confesión? No dice, de ahí se pasan luego al bautismo, pero no se detienen a explicar, hermanos, qué sucede en esa confesión. No se detienen, se van, ¡pum!, al agua luego. ¿Sí? Ahora, mis hermanos, este hermano definitivamente, al igual que los otros predicadores, hermanos, ¿sí? Todos aquellos predicadores que no estés de acuerdo en la doctrina de hombres que ellos enseñan, te señalan, te van apartando. Este es un apóstata, ¿sí? Esta escritura que yo les estoy enseñando, hermanos, es de un apóstata. Según ellos. No es de las escrituras que ellos tienen, aunque es la misma, pero ellos dicen, no, ese es un apóstata, ¿sí? Te ponen adjetivos, hermanos, es la defensa de hombres que no saben defender el evangelio con las escrituras, sino que lo tienen que hacer como lo hacían los judíos. ¿Cómo lo hacían los judíos? ¿Recuerdan, hermanos, por qué crucificaron a nuestro Señor y Salvador Jesús? Porque lo señalaba, porque les decía su verdad. De igual manera, a estos predicadores hay que decirles sus verdades. ¿Para qué, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo, cuando señalaba a estos judíos, hermanos, tenía un propósito, de que recapacitaran, ¿sí? De que no anduvieran juzgando a las personas por sus apariencias, sino que primero vieran, oye, la escritura dice esto. Estos hermanos no, hermanos. Estos hermanos te juzgan según tus apariencias, ¿sí? Vean lo que está ahorita, hay un ¿cómo se le dice? Una guerra ahorita en Facebook, hermanos. Mira, no está de acuerdo, este está predicando otra doctrina. ¿No toman en cuenta estos que juzgan, hermanos, su juicio es de hombres? En lo personal, a mí no me interesa que me digan apóstata, que me digan lo que sea, porque sé que es un juicio de hombres, no es un juicio justo el que están haciendo. Se junta todo un grupo, el concilio, ¿sí? Se junta para ver, mira, este hermano está diciendo que la sangre de Cristo es la que perdona los pecados. Esa no es la doctrina que nosotros enseñamos. Ya no dicen, esa es la doctrina que enseñan los apóstoles. No, esa es la doctrina que nosotros no enseñamos. No enseñan, ¿por qué? Porque este grupo, hermano, ese es un grupo de predicadores, ¿sí? Que están como en un concilio, que si tú no estás de acuerdo con lo que ellos están diciendo, te señala. Donde vean mi nombre, ¿sí? Donde vean mi nombre, ahí en Facebook, ahí verán, hermanos, cómo todos se juntan. Este hermano está enseñando. Es más, hay hermanos de la Iglesia de Cristo que no saben ni por qué estas personas me están llamando apóstatas, como ellos dicen, me están llamando bautistas, no saben. Pero como en el juicio que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que llegaban, ¿qué pasó? ¿Qué le están diciendo? No, pues tú grítale, crucifícale. ¿Estás seguro? Sí. Y ahí va, crucifícale, y ahí van todos. Así es como juzgan estos hermanos, como le digo. Esto, hermanos, nosotros, al menos yo soy celoso de la palabra, hermanos, de Dios. Esto, hermanos, para mí es un celo, ¿sí? Un celo de que este hermano y otros predicadores enseñan doctrina de hombres. Es decir, metieron en la sana doctrina de hombres. Este hermano enseña que el bautismo en agua perdona los pecados. La escritura dice que la que perdona pecados es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Sigamos escuchando a este hermano. Y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía cada día a la iglesia. Y hoy día también, cuando una persona es bautizada, es el Señor, Dios, Cristo mismo, el Padre, todo lo que es Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios. Añaden a la persona. Bien, aquí quiero hacer una explicación. Quiero dar una explicación, hermanos. En la Biblia que usan la mayoría, hermanos, la Reina de Valera, ahí donde dice el versículo, dice, y el Señor añadía a los que iban a ser salvos.
Así dice la Reina de Valera. En el griego, hermanos, no dice así. En el griego dice, y el Señor añadía a los que iban siendo salvos. Los que iban siendo salvos. No está hablando de futuro, habla de presente. Busquen en la Biblia de las Américas, vean lo que dice ahí. Busquen en el griego y vean lo que dice ahí. Dice, a los que iban siendo salvos. Tiempo presente, ¿sí? Ahora, hermanos, quiero explicar esto que no explica el hermano Encarnación. Confesión y fe. Ahora veamos, la frase en tu corazón que vemos ahí en Romanos, hermanos, fíjense. Esta frase en tu corazón, en tu boca, se halla en la cita, fíjense que Pablo la citó. Pablo citaba el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, hermanos, vemos palabras del Nuevo Testamento, ¿sí? No vivimos porque ahorita cualquier cosa, como dicen, cualquier cosa que digas será usada en tu contra. Por eso quiero explicar muy bien, hermanos, lo que digo. Debo de tener mucho cuidado en lo que voy a decir. Pablo, hermanos, citó el Antiguo Testamento. Los cristianos no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia, hermanos. La frase, en tu corazón y en tu boca, se hallan en las citas de, vamos a Deuteronomios, hermanos, en su capítulo 30, versículos 13 y 14. Ni está más allá del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslos y para hacérnoslos oír a fin de que lo guardemos? Dice el versículo 14, pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón para que la guardes. Estas palabras que vemos aquí en tu boca y en tu corazón son las mismas palabras que vemos en Romanos, ¿sí? Con el corazón se cree, pero con tu boca se confiesa para salvación. Pablo recoge estas palabras, hermanos, y se sirve de ello en el curso de la clara definición de la esencia del Evangelio. Hermanos, ¿qué es lo que salva al hombre? No debemos de extrañarnos si la confesión, hermanos, proceda a la fe del corazón en este texto. Es decir, en Romanos está diciendo que nuestra fe, por eso los demonios, que el hermano citó, Santiago 2:19, los demonios también creen y tiemblan. Los demonios no creen en su corazón, hermanos. Ese es un texto que tiene que meter, que quiere meter, pero que pues nos damos cuenta que está fuera de contexto. Los demonios no creen en su corazón. Ahora, hermanos, en Romanos 10:10 enfatiza el orden normal de la experiencia. La resurrección de entre los muertos presupone la muerte expiatoria del Señor por la cual descendió al abismo, al quitar la muerte por agotar su sentido en su propia persona. Al ser levantado, manifiesta su señorío, no solo sobre la muerte, sino también sobre aquel que tenía el imperio de la muerte, es decir, el diablo. Dice Hechos 2, 14 y 15. Así, por cuanto los hijos participan de la carne y la sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. ¿Qué quiere decir esto? El mismo señorío implica la deidad de Cristo. Fue declarado Hijo de Dios con poder, según su espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos, hermanos. Esto viene a la confesión, hermanos, a la confesión de nuestra fe. Esto es lo que confesamos nosotros, hermanos. Ahora, en Romanos 1:4 vemos lo siguiente, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesús. El final proceso, hermanos, es la salvación del creyente. Será salvo. Pero el evangelio no consiste tan solo en abrir una puerta por la cual el creyente pueda salvarse del infierno y llegar al cielo, sino en proclamar la necesidad y entregar la vida al Señor. Pues sólo así se entiende el sentido de la caída, hermanos, que el hombre ha tenido, que ahora es resucitado, hermanos, a través de nuestro Señor y Salvador Jesús, colocando al hombre salvado en su debida relación con el mediador y por ende con Dios. Romanos 14:9 dice, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos
como de los vivos. Por el corazón, desde donde los deseos, hermanos, por eso es bien importante entender, hermanos, por qué el Señor dice, si crees de todo corazón. ¿Sabe qué significa el corazón, hermanos? Es la sede de los deseos, los efectos y la voluntad del hombre según la terminología bíblica. El creyente llega a la plena certidumbre de la realidad de la muerte expiatoria de Cristo, juntamente con la de su resurrección en potencia, no solo como un hecho histórico, sino como algo que le ofrece base segurísima de confianza para la vida eterna, hermanos. Nuevamente, hermanos, explico Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pablo siente la necesidad de ahondar más en el sentido doctrinal de la fe y de la confesión del creyente. Relacionado en este versículo que acabo de leer, el tema primordial de la epístola, hermanos, que es, hermanos, confesar para salvación. En este caso sigue el orden de la experiencia del cristiano. Con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Justicia aquí es la justificación por la fe, que depende del establecimiento de una relación vital entre el pecador arrepentido y su Salvador. Salvación viene a ser un término más amplio, relacionando con toda propiedad con la confesión de fe, puesto que esta introduce al creyente en la esfera de la plenitud de la vida cristiana. No solamente se limita a la salvación del alma, sino que abarca la realización de los propósitos de Dios frente a todos los aspectos de la vida. Recordemos, por ejemplo, el sentido amplio del concepto en 1 de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo. Predicadores que han metido esa enseñanza de hombres, mire lo que dice la Escritura. 1 de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. ¿Por qué dice para los que te escuchan? Hermanos, salvación para los que te escuchan. El clamor universal, mis hermanos, que no rechaza el Señor, como lo vemos nuevamente en Romanos 10:11 al 13. Pues la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Versículo 13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Aquí está diciendo, hermanos, todo aquel que invoque, no todo aquel que sea bautizado, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. El hermano, mis hermanos, como le digo, hace la comparación de que, bueno, si tú nada más crees, pues los demonios también creen. Es muy cierto, ya expliqué eso, que los demonios no creen de corazón. ¿Sí? Ahora, mis hermanos, vemos aquí este versículo, hermanos, donde dice, y Pedro, Hechos 2:38, y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo lo recibe el creyente cuando uno se bautiza. Es lo que enseña el hermano. Cuando usted se bautiza, cuando usted se mete al agua, ahí recibe el Espíritu Santo. Vamos a ver si es cierto, si es lo que dice la sana doctrina. Primero, nuevamente, con tu boca dice que Jesús es el Señor. En el griego, hermanos, dice en toi estomati sou kurios Jesús. En el griego se lee tu rema en tois estomati sois oti kurios Jesús. La palabra en tu boca que Jesús es Señor. Lo que significa, la idea aquí es la misma. La confesión de nuestro Señor Jesús como Señor, como lo vemos, mis hermanos, aquí quiero que pongan mucha atención porque esto, hermanos, derrumba toda esa falacia, esa a veces blasfemias, hermanos, que predican estos hermanos. Dice aquí la Escritura, hermanos,
que cuando nosotros, antes de sumergirnos en agua, antes de bautizarnos en agua, hacemos una confesión. Miren, y miren qué es lo que sucede en esa confesión. Atención, hermanos. Miren lo que dice Filipenses. Filipenses, hermanos, 2:11. Y toda lengua, quiero que anoten estos dos versículos, hermanos. Si pueden, anótenlos, búsquenlos en las escrituras y estudienlos y analícenlos, hermanos. Porque estos versículos dicen que el Espíritu Santo se recibe, hermanos, cuando hacemos esa confesión. Anoten estos dos versículos, por favor. Filipenses 2:11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Es lo que hacemos, hermanos. Todos los cristianos, ¿sí? Antes de ser sumergidos en agua, antes de bautizarnos en agua, hacemos una confesión. Aquí está diciendo, y toda lengua confiese a Jesucristo, que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios. Miren lo que está diciendo aquí. Ahora atención a lo que dice 1 Corintios, hermanos. 1 Corintios 12:3. Miren lo que dice, hermanos. Esto, hermanos, este versículo derrumba toda esa doctrina de hombres que estos hermanos enseñan. Que el agua perdona los pecados. Miren, dice 1 Corintios 12:3. Anoten estos versículos. Dice, por tanto, os hago saber, aquí, atención, que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice, Jesús es anatema. Hermanos, ¿quién de nosotros va a decir eso? Que nuestro Señor Jesucristo es anatema. Dice, nadie hablando por el Espíritu de Dios dice, Jesús es anatema. Ahora, miren lo que sigue, hermanos. Miren las palabras que siguen. Y nadie puede decir, fíjense que usted, hermanos, si no hubiera tenido el Espíritu Santo antes de ser sumergido en agua, usted no hubiera hecho su confesión de fe. ¿Por qué? Por lo que dice esta escritura. Nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto, dice, excepto por el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted confesó, dice, ya Dios le estaba ayudando a confesar, hermanos. Ya Dios nos estaba enseñando a confesar. Pongan atención a lo que dice este versículo, hermanos. Nuevamente se los leo. Miren lo que dice. Por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice, Jesús es anatema. Nadie, ninguno de los cristianos va a decir eso. Mire lo que sigue. Y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ¿dónde recibió el Espíritu Santo? Dice aquí, antes, hermanos, antes de ser sumergidos en agua. Todo aquel que me diga que el Espíritu Santo, como lo hace este hermano, el Espíritu Santo se recibe cuando usted es sumergido en agua, bueno, que explique este versículo de las mismas escrituras. Que lo explique. El agua dice, algo que me hizo reír de este hermano, hermanos. Algo que no me hizo... nace, no lo cuentan. Escuchemos. Y si nace en ese minuto, ya cuenta. Así también la persona, cuando nace del agua y del Espíritu, salió el agua, es un hermano o una hermana. Vamos a seguir hablando. Hermanos, que yo he terminado de hablar esta mañana. Que Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga. Bueno, ahí terminó el hermano. Pero aquí dice, hermanos. Fíjense que esto que el hermano, por cierto que no explicó muy bien. Empezó con diciendo, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ninguna explicación dio. Bueno, pero él predicó. En fin. Dice el hermano que el agua da testimonio en la tierra. Ahora el agua da testimonio. Ya no es el testimonio que nosotros y los testigos escuchan. Es el agua la que da testimonio. Ahí escúchenlo, hermanos. Ahí está el video. Quiero dar una explicación para terminar, hermanos, de Juan capítulo 3, versículo 5.
de esto. Jesús respondió: en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí, hermanos, aquí estos hermanos han utilizado este versículo para decir: ya ves que te tienes que bautizar, y si no, dice, no eres salvo. Vamos a analizar qué dice este versículo. Esta palabra, hermanos, griega, udor, que encontramos aquí, udor, que se refiere agua, es el significado de la palabra griega, agua, de donde proviene el prefijo castellano hidro como epicéctico, aún, en cuyo caso el agua sería emblema. Fíjense que aquí el agua se puede referir, hermanos, al Espíritu Santo o a la palabra de Dios. Dice aquí, hermanos, la Escritura, el Espíritu Santo es un sinónimo, también el agua, es un sinónimo del Espíritu Santo. La frase, hermanos, puede traducirse aquí en Juan 3:5, nacer del agua, incluso del Espíritu. Udor, agua, es un símbolo también de la palabra de Dios. No donde ustedes, hermanos, que enseñan que el bautismo perdona los pecados, cuando la Escritura dice que la que perdona pecados, hermanos, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la fe en nuestro Señor Jesucristo es la que perdona pecados. Bueno, estos enseñan que el agua es la que perdona pecados. Como le digo, los cristianos pecamos. Cada vez que pecamos tenemos que ir con un hermano para que nos bautice y nos limpie. Y así vamos a estar, así sucesivamente. Bueno, dice aquí, hermanos, udor es un símbolo también que se refiere a la palabra de Dios. Efesios 5:26. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Y Pedro dice, pues, primera de Pedro 1:23, pues habéis nacido, fíjense, ¿cómo se da el nuevo nacimiento, hermanos? Este hermano dice que el nuevo nacimiento se da cuando uno sale y eso. Bueno, el bautismo, hermanos, es lo que explica Romanos del capítulo 6, versículo 1 en adelante. Eso significa nuestro bautismo en agua. Ahora, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, fíjense cómo se nace de nuevo, hermanos, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Doctrina de hombres que enseñan estos hermanos, predicadores que han metido su doctrina de hombres, la han revuelto, hermanos. Por último, hermanos, quiero aclarar aquí donde el hermano decía que el agua es la que salva, hermanos. El agua es la que salva. En la confesión que hicimos, hermanos, déjenme ver si lo encuentro, hermanos. En la confesión que hicimos nosotros, confesamos, sí, aquí está, aquí está, hermanos. El hermano empezó bien, pero después metió su doctrina de hombres. Cuando él dice que la persona será salva en un futuro, pero la Escritura refuta esta doctrina de hombres. ¿Cuál es? Romanos 10, 9 y 10, para terminar. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Aquí, en otro versículo les leí, hermanos, a qué se refiere cuando estás confesando. Al Evangelio, hermanos. Nos estamos refiriendo que nuestro Señor Jesucristo dice, resucitó de entre los muertos. Esto está hablando del Evangelio. Ahora, el versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. El hermano dice, está hablando de un futuro. Cuando nosotros estamos confesando, hermanos, estamos confesando el Evangelio en lo que creímos. En lo que creímos de nuestro Señor y Salvador Jesús, que es su Evangelio. Ahora miren lo que dice 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1 y 2. Donde la palabra será salvo, la que está ahí, la que vemos en Romanos, ya no está será salvo, sino está en presente. Veamos. 1 Corintios capítulo 15 versículos 1 y 2. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois, dice aquí, salvos.
¿Qué fue lo que confesamos entonces, hermanos? Hermano Encarnación Rodríguez, ¿me puede explicar más en otro tema que usted dé? ¿Sí? Porque usted no se presta para conversar, como me lo dijo. Usted no se presta para conversar así, explicar esto. 3 preguntas para usted, si me hace el favor de contestarlas. Primero, ¿sí? ¿Qué confesó usted cuando fue salvo? ¿Qué confesó usted antes de ser sumergido en agua? Antes de ser bautizado en agua. ¿Qué fue lo que confesó y qué sucedió en esa confesión? Pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿Es el agua o el evangelio la que salva al hombre? Aquí está diciendo la escritura, yo le doy mi respuesta, es el evangelio. Pero usted dice que es el evangelio y aparte el agua, el bautismo en agua. Bien, esas 2 preguntas. La número 3. Yo soy cristiano, pero vivo en la carne. Por lo tanto, soy débil todavía y peco. Cada vez que yo peco, porque usted está diciendo que el bautismo en agua es la que perdona los pecados, cada vez que yo peco, ¿tengo que ir a bautizarme nuevamente? Esas 3 preguntas, si es tan amable, me las puede contestar con la escritura en la mano y según lo que dice la escritura. Porque yo, si usted me hace ese favor de explicar eso, ¿sí? Si usted me hace el favor de explicar esto, yo voy a hacer lo que hacían los hermanos de Berea. Vamos a agarrar las escrituras y vamos a ver que lo que está predicando usted es según las escrituras y no según la doctrina de hombres. Bien, mis hermanos, esta es una refutación a este hermano de esa falsa enseñanza, hermanos, que él hace. Y no es el único, hermanos. He refutado a Rudy Arguera, que le digo que ese hermano avienta la piedra y se esconde, y esconde la mano. Es decir, nomás sale por un ratito ahí a decirme, usted es bautista, ¿verdad? Y es todo, va y huye. Le puse un versículo que dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así es Rudy Arguera. Si usted lo resiste, él agarra y se va, ya no da más explicaciones. Juan José Amador también lo he refutado. David Cab lo he refutado. ¿Sí? No estoy diciendo esto, hermanos, como para gloriarme, no. Estoy diciendo esto porque son hermanos que enseñan doctrina de hombre y no la sana doctrina. La prueba aquí está. Vean los videos, hermanos, ahí los he puesto. Vean los videos. Es la forma que tengo yo de refutar la mala doctrina que estos hombres están enseñando, estos predicadores. Muchas gracias por su atención, mis hermanos. Que el Señor me les bendiga. Nos veremos en otro tema, hermanos, de edificación. Juan José Amador dice que estos temas no edifican. Estos no edifican. Esto defienden la doctrina, la sana doctrina y el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesús. Por eso él dice que temas que no edifican. Que el Señor me les bendiga, hermanos. Me despido con una oración para que Dios siempre nos mande la tranquilidad y olvidarnos, hermanos, de odiar. No debemos de odiar a nuestro prójimo. Aunque estos hermanos dicen que yo no soy su hermano, soy su prójimo. Pues si hay tantas cosas que pasan por alto, pues esto también lo van a pasar por alto. Pero el mandamiento dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el prójimo es una persona que está al lado tuyo. Así pues, me despido con una oración y todo lo pongo en manos de nuestro Padre Dios. Oremos. Bendito y amoroso Dios que estás en el cielo y en todo lugar, gracias, Padre, te doy por el privilegio que me das de predicar tu palabra. Señor, que esto no se vea como una guerra, sino como lo que hacían los apóstoles, lo que hizo nuestro Señor y Salvador Jesús, defender tu evangelio. El mismo Pablo dice, Padre, que estamos a la defensa del evangelio. Defender el evangelio, Señor, no es callar, sino hablar. Y cuando alguien quiere introducir otro evangelio, no es que haya otro, es que muchos están introduciendo o han introducido doctrinas de hombres en las iglesias de Cristo, Señor. Nosotros tenemos que defender esa sana doctrina. Ayúdanos, Padre, y toca el corazón de estas personas, Padre, para que cambien. Y cuando hagan un juicio, por favor, Padre, tú los has visto, que esté uno presente. Esos son los juicios justos. Cuando van a juzgar a una persona, debe de estar presente para que se pueda defender. Por favor, Padre, pon en su corazón de estos hombres que cuando me juzguen a mí, Señor, que me den la oportunidad de defenderme. Gracias, bendito Padre. Ayúdanos a todos, Padre, no solo a mí, a estos hermanos que
que no me consideran de la iglesia de Cristo porque están acostumbrados a que no se les diga nada, Señor, pero que tú sabes, Padre, tú conoces mi corazón, conoces mi doctrina, Padre. Tú sabes que yo soy tu hijo, Padre, el último de tus hijos, pero soy tu hijo, Padre. Gracias, bendito Señor, te doy y esto te lo pido en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, por su atención y que el Señor me les bendiga. Nos vemos pronto. Amén.